En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Bueno, como lo habíamos dicho, con nosotros la doctora María Rosa Carbonari, historiadora de la ciudad de Río Cuarto, en un día muy especial. Hoy, un nuevo aniversario de la ciudad de Río Cuarto. María Rosa, un gusto tenerla aquí. Muy buenas tardes. Un gusto para mí también estar acá con ustedes. Bueno, ¿y cuántos años estudiando, investigando sobre la ciudad de Río Cuarto, conociendo, diría yo, todos los detalles de su fundación, de cómo se ha dado también la historia a lo largo de los años? Y bueno, son bastantes. Yo te diría que desde que terminé la universidad, o sea, de que me recibí de profesora, estoy hablando del 85, 86, que uno empezó esta preocupación por conocer lo de uno. Si bien yo por entonces fui a hacer un curso de posgrado a la Universidad de Santa María, Río Grande do Sul, Brasil, ahí un curso de especialización en cual una de las disciplinas era sobre historia regional, y con más énfasis también y más interés me volqué fue en otro país que me interesé por lo propio, por lo local, por el lugar donde uno habita, por conocerlo y descubrir sus antecedentes. Y hoy está incorporada en la currícula la historia local y regional en los colegios secundarios, me refiero concretamente. Y depende de los profesores que dictan la materia. En realidad no hay una obligación, digamos, de dictar esa disciplina, pero hay docentes que han cursado el seminario de historia regional, porque yo después, a partir del año 1999, comencé a dar un seminario de historia regional y después tuve cargo del seminario de la nueva currícula de historia, del plan de estudio de historia de la universidad, por el cual uno empezó a interesar a los alumnos sobre esta historia. Porque el tema no es que a la gente no le interesa, el tema es que en realidad no se sabe. Y el docente muchas veces está con la urgencia de los tiempos del día a día y no tiene ese conocimiento, esa formación. A mí también me pasó, porque en realidad en la universidad uno no había aprendido nada sobre historia de la región del Río Cuarto, y uno tuvo que empezar de cero, no de cero, de empezar a conocer o reconocer a aquellos historiadores que anteriormente habían pasado por aquí, o aquellos escritores también que habían escrito sobre la historia de la localidad y la región. ¿Cree que tiene que haber una materia, un curso especial en el primario, en los últimos grados o en el secundario, sobre historia regional en cada una de las poblaciones, digamos? Probablemente que sí, pero también es una forma de entender la historia. Si los docentes saben, si tienen conocimiento de lo local, no hace falta que esté la disciplina, vos, porque podés dar cuestiones generales a partir del lugar donde uno habita, a partir donde uno vive. Entonces, cómo es las cuestiones, no es que es una repercusión tipo dominó que se da, sino buscar las particularidades, la especificidad, la singularidad que tiene la trayectoria de esa localidad frente al resto de las otras localidades, y cómo en realidad se van interactuando, ¿no? Yo creo que cuando uno empezó con esta problemática de historia regional y habiendo trabajado desde otro lugar, uno empezó a interesarse a través de los vínculos, o sea, la conexión, contexto y particularidad, o sea, no verla aislada, porque si nosotros vemos la historia regional aislada, ves como no tiene sentido, porque también puede llegar a ser una cuestión netamente cronológica, y no es lo que uno quiere ni lo que quiere enseñar, sino enseñar lo local a la vez de la interacción, o como a algunos historiadores les gusta decir, a nivel intercalar, o sea, cómo se va intercalando con otros contextos, cómo tiene que ver la cuestión de la fundación de la Villa de la Concepción, por allá a finales del siglo XVIII, con el contexto histórico que se vivía, cuáles eran los referentes en ese momento histórico por el cual
se fundan 2 villas en un espacio fronterizo, en el camino de frontera, porque era un camino de frontera, y uno va así avanzando hasta entender esas problemáticas. Entonces, ¿por qué lo que se llamó fundación de nuevas poblaciones? Que en realidad era una copia de lo que también se estaba haciendo en las reformas borbónicas en España. ¿Y este era el lugar que se había definido para fundar la villa en ese momento? Y es una pregunta difícil de hacer, pero uno tiene la interpretación. Yo creo que en cierta manera sí. Porque, bueno, yo empecé a estudiar acá, como todo historiador, que algunos dicen la manía de los orígenes. Todos queremos saber los orígenes, entonces vamos a buscar esa etapa fundacional, cómo es que era. Y yo me encontré que, obviamente, que las fundaciones fue en 1786, Fundación del Pueblo, fue transformada en Villa de la Concepción, pero que en realidad nosotros podemos contar con antecedentes anteriores. Y fue el censo de 1778 que en cierta manera a mí me abrió la cabeza, podría decir, para entender esta realidad, esta diferencia, porque era más importante la sierra que la llanura, porque en ese momento estaban las estancias más significativas en la sierra que en la llanura, las diferencias de los ecosistemas que teníamos, de una economía más agraria en la zona serrana, de una población originaria más sedentaria, frente a la llanura, donde la inmensidad de la llanura hacía de una población más originaria, más móvil de un lado a otro, que en cierta manera el español cuando arriba a estas regiones hace que se asienten en el lugar donde pueden establecer su dominio. Por eso este espacio fue constituyéndose como una frontera. Y en eso es la importancia de buscar de lo que era la conexión entre lo que eran metrópolis importantes por su conexión marítima, que era entre Buenos Aires y Santiago de Chile. Precisamente en el acto fundacional dice por ser tránsito preciso, o sea, la fundación de la Villa de la Concepción. Entonces, en cierta manera ya había, por el cual significó que vinieran los pobladores de la región a habitarla y a formar parte. Cuando digo pobladores, estoy diciendo los vecinos, entre comillas, más significativos, o sea, que eran aquellos que eran españoles o descendientes de españoles, digamos los criollos, que tenían propiedades o habían adquirido por compra o descendencia ciertas propiedades, porque ya estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? Y digamos, ¿cuáles creen usted que son los hitos que se dieron en la historia de Río Cuarto que marcaron su crecimiento? Para muchos del último tiempo o los últimos 50 años, la universidad, por ejemplo. Bueno, nosotros tenemos ahí un hito y es el hito fundacional. O sea, fundar villa, o sea, a veces uno no le da importancia al concepto, a la palabra villa. ¿Qué significa ser una villa para la etapa colonial? Ser una villa significaba que podía tener los vecinos cabildo, o sea, gobierno y justicia para el entorno, para su propia región. Entonces, tanto la Villa de la Concepción como Villa de la Carnota se constituyeron en villa. Villa eran poblaciones rurales, menores, que es las ciudades, pero dependían de esa ciudad. Por eso Río Cuarto, la Villa de la Concepción y Villa de la Carlota dependían de la ciudad de Córdoba junto con su fundación. Ese es un hito fundamental, importante, porque es, como decía anteriormente, por ser fundada en su tránsito preciso y marca esa etapa y la localización, la ubicación del lugar, digamos. La otra cuestión importante, ya nos avanzamos, trasladamos en el tiempo, que es en el siglo XIX, porque durante todo ese tiempo se constituye un espacio fronterizo de interacción, de espacio de conflicto, de espacios de acuerdos, de espacios de pactos. Ustedes han visto que existen las cartas de frontera, donde los franciscanos fueron muy significativos en esa instancia. O sea, hubo diálogo, hubo conflicto,
pero el último momento, de finales del siglo XIX, estamos pensando antes de la conformación del Estado-Nación, que esto sí es importante, porque Roca vino a habitar también en la villa, ese momento es el momento donde se busca avanzar sobre la frontera, o sea, lo que significó el corrimiento fronterizo del río Cuarto y al río Quinto, por lo cual se estableció más conflictividad en la frontera en ese momento. Y esa conflictividad en la frontera fue lo que nosotros heredamos como conocimiento, porque recuerden la canción Villa Heroica del Desierto contra el fiero Rangel, etcétera, etcétera, nos construimos una imagen, y esto me hago cargo de lo que digo en función de lo que uno ha trabajado y lo que va interpretando, construimos una imagen de un pasado que debíamos negarlo, que solo debíamos mirar al futuro, porque ese era un pasado oscuro, un pasado doloroso, entonces hay que buscar el porvenir. El porvenir está en el futuro. Es una década decisiva, la década donde se da el avance del río Cuarto al Quinto, y después la última etapa donde realmente se da la expulsión de la población originaria de la región hacia el sur, donde queda conformado el Estado Nacional, donde el cual obviamente que la Villa de la Concepción tuvo un rol estratégico importante. Recordemos que ahí Roca estuvo aquí como comandante de frontera. Ese es un momento significativo que está hablando del siglo XIX. Ya en el siglo XX me parece que hay como dos momentos. Un momento cuando queremos hacerlo el río Cuarto pujante, el río Cuarto del progreso, el río Cuarto industrial. El imperio. Claro, el imperio que viene arrastrando ya desde el siglo XIX, en la etapa de Roca, que digamos cuando se subdivide el espacio, luego vuelvo un poquito para atrás para explicarte eso del imperio. Cuando se subdivide el departamento del río Cuarto, porque Córdoba no quería que hubiera un espacio, porque podía hasta constituirse en una provincia propia, cuestionan y subdividen al departamento y crean el departamento de Juárez-Selman del río Cuarto, y después otro departamento más hacia el sur cuando se da la avanzada hacia los pueblos originarios. Y bueno, todo eso hace que se herede la idea del imperio. Pero estoy pensando ya en el siglo XX, ya en la época del desarrollismo, ahí como poder conectar, ¿no es cierto?, con lo que se da en las políticas a nivel nacional, cuando se buscó, bueno, también hubo momentos importantes en la época del peronismo, pero en la época del desarrollismo fue cuando se da este impulso de crear Río Cuarto como una gran industria. Si ustedes ven el escudo de Río Cuarto, los invito a que todos lo observemos, porque a veces los vemos, los reconocemos, sí, pero no vemos que tenemos como edificios, una chimenea. Entonces ahí está la idea de progreso, de seguir avanzando hacia el futuro. Y ese es el que le dio un impulso, pero que no logró concretizarse precisamente porque el contexto nacional no acompañó, o los locales de Río Cuarto tenían que ver, cuando digo los locales, estoy hablando de lo que podríamos decir los principales, la clase dominante, pongámosle la categoría que quieran, la élite local, estaba muy arraigada en la relación con el campo. Y de ahí viene la famosa frase, si al campo le va bien, a la ciudad le va bien. Entonces, es una ciudad que está, es una agrociudad que después quedó definida así, vinculada al campo. Y la universidad es la que le da el último impulso, el puntapié. Pero, y ahí me hago cargo yo de lo que voy a decir, no hubo una interconexión muy fuerte entre municipalidad y universidad. Si ustedes piensan Córdoba, Córdoba la adopta, Córdoba y universidad. Río Cuarto, si ustedes lo ven, en su relación entre la universidad y la sociedad, o la política local, ha sido distante, no ha tenido, si bien su etapa fundacional de la universidad, y yo creo que es un tema muy interesante para ser estudiado, porque yo simplemente me manejo ahí con supuestos. Cuando se crea la universidad,
muchos institutos locales que formaban en el terciario fueron incorporados a la universidad, tanto fundamentalmente de la Facultad de Humanas, algo de Económica, algo de Agronomía. Por eso fue mucho más fuerte la Facultad de Exactas, donde vinieron toda gente de afuera. Entonces la universidad se constituyó y se dominó básicamente como una autonomía propia de la localidad. Podemos decir que la relación de mayor interconexión fue en la época de Canteros, donde obviamente que un ex rector de la universidad pasó a formar parte de un gobierno local, pero duró poco tiempo. Entonces, la universidad es ámbito nacional que aporta mucho a la localidad en cuanto a recursos, en cuanto a estrategias, en cuanto a investigación, en cuanto a trabajos, pero por ahí es como que le falta esa interacción, de mi punto de vista. Bien, vamos a ir a una pausa. Antes le dejamos una consulta para que nos responda María Rosa Carbonari cuando regresemos, y tiene que ver con la figura de Sobremonte, que para muchos es un villano o está mal visto. Bueno, en un ratito nos cuenta en primera persona. Seguimos en primera persona con la historiadora María Rosa Carbonari en el Día de la Ciudad, y había quedado pendiente una pregunta sobre la figura de Sobremonte. Sí, pues ahí siempre recuerdo que Mayor Laferrer sabía decir, ¿cómo le vamos a enseñar a los alumnos que el padre, el fundador de la ciudad, no el padre, digamos, el fundador de la ciudad fue Sobremonte, que fue aquel que se robó los tesoros de la corona? Y en realidad, uno después investigando, yo hice un pequeño trabajito que es el antihéroe, porque se fue constituido para la localidad. En realidad yo pensaba, porque yo pensaba así de acuerdo a las investigaciones que uno iba realizando sobre la biografía de Sobremonte, como ver el actor no individualmente, sino el actor en su contexto, cómo interactúa, lo que decía anteriormente, el sujeto, cómo va accionando frente a las circunstancias que a él le toca vivir, o sea, pues esta idea del villano. Entonces, evidentemente que él frente a la invasión inglesa reacciona y va a su lugar que tiene mayor apoyo, que es Córdoba, ¿no? Y ahí, bueno, la idea que en ese momento, cuando yo escribí el artículo, decía que en realidad fue la historiografía porteñocéntrica, o sea, la historia que se construye desde Buenos Aires, que construyeron la imagen de un Sobremonte antihéroe, un Sobremonte que no cobarde, digamos, que había huido frente a las circunstancias que le tocó vivir y no se enfrentaba. Con el tiempo, ¿qué descubrí? Fue Dian Funes de Córdoba. En los conflictos, Dian Funes venía de los jesuitas. Entonces hay que ver también los contextos y la conflictividad que se produce. Dian Funes pertenecía a los jesuitas. Los jesuitas habían sido expulsados por las reformas borbónicas. Entonces recuerdo que en 1767 fue la expulsión de los jesuitas. Y los jesuitas que quedaron vieron frente a estos nuevos sujetos, porque Sobremonte fue un nuevo sujeto que llega arriba desde Sevilla a gobernar la localidad, y tienen la oposición de algunos grupos locales. Y Dian Funes, cuando escribe el primer escrito sobre la historia de lo que va a ser la historia argentina, no recuerdo bien, era del Virreinato del Río de la Plata, creo que hacía algo el libro de historia, lo primero que él cuestiona y el primero que deja mal parado, para decir de alguna manera, a Sobremonte va a ser él, porque precisamente hay esa conflictividad entre los religiosos y entre lo laico y lo religioso, podríamos decir. Ahora, ¿cómo lo definiría usted, de acuerdo a lo que ha investigado, a lo que ha estudiado? Yo creo que tenía un proyecto modernizador, que fue lo que realmente constituir Villas de la Frontera formaba parte de un proyecto modernizador que se asemeja a la reforma del Estado colonial español,
que fueron las reformas borbónicas, como decían, así como en Brasil hubo las reformas pompalinas, como para decir, formaba parte de un contexto donde el Estado quería hacerse más presente y con mayor fuerza. Evidentemente, cuando arriba no tiene el apoyo de los criollos locales de la región, sino con algunos sectores que van a arribar junto con él, que se va a hablar de ese nuevo oleaje de inmigrantes que van a venir, que son muchos de ellos más letrados, que son comerciantes, que le quieren dar otro impulso a la última etapa colonial, digamos, que es lo que da la fundación de una villa real, que en la etapa prácticamente donde el Estado colonial va a ir desarmándose, pensamos que es al final del siglo XVIII, y ya 13 años después se da los primeros cuestionamientos con la Revolución de Mayo, ¿no? Y otra de las figuras polémicas de Río Cuarto, y hablando del aniversario, y usted lo mencionó en uno de los hitos, fue Julio Argentino Roca. Y exactamente. Otro, ya estamos hablando de un ámbito militar, de un ámbito donde él creía, porque acá es muy fácil cuestionar a los sujetos que han pasado en la historia y cuestionarlos y negarlos o ponerlos en un lugar negativo. Creo que en la historia lo que tenemos que hacer es comprender y hacer comprender por qué determinados sujetos actuaron en determinado momento y en determinados contextos. En realidad, lo que hace Roca, muy inteligentemente, arma una red de conexiones con locales acá y de Córdoba, y es lo que le va a permitir después llevar su proyecto adelante, que es lo que se va a denominar, mal llamada, conquista del desierto. En realidad lo tenemos que comprender a ese sujeto en su tiempo. Nosotros podemos juzgar a nuestros contemporáneos, pero no de cómo actuaron esos sujetos en el pasado. Quizás para él no estaba... Y otra cosa, saber que estos sujetos no estaban solos. Había un grupo social que lo estaba acompañando. En realidad no es Roca y el grupo de la élite que lo estaba acompañando. Ahora, sin embargo, en la ciudad de Río Cuarto le ha rendido mucho más homenaje a Roca que a Sobremonte. De hecho, hoy tenemos la plaza central de la ciudad, que es Julio Argentino Roca, tenemos el Boulevard Roca y apenas tenemos una calle que es de las más principales, pero es una sola calle con el nombre de Sobremonte. E incluso la estatua de Sobremonte está ahora dentro del Palacio Municipal un tanto perdida, digamos, cuando en un momento estuvo en una plaza. Está como escondida, sí. Fue la Junta Municipal de Historia con la gestión de Beatriz Nobre que se hizo ese busto a Sobremonte. Y bueno, ahí tiene que ver un poco mi interpretación con lo que decía anteriormente. Que para Río Cuarto fue muy difícil estudiar o analizar esa etapa colonial previa, porque para Río Cuarto todo parece que se iniciara con el ferrocarril, con la inmigración, con el cambio a finales del siglo XIX. Por eso la importancia, porque también es una importancia de la modernidad que necesita nominar los espacios, de ahí la importancia de poner a distintos lugares de Roca. Pero no solamente eso, sino también, y acá tiene mucho que ver, recuerden que ustedes en 1979, a los 100 años de lo que fue la denominada conquista al desierto, estaban los festejos de lo que sería el centenario de la conquista. Por eso también muchos lugares pasaron a denominarse con nombres que tenían que ver con sujetos que habían actuado en la etapa de la conquista. Por ejemplo, muchas escuelas, General Roca, General Racedo, Alsina, tienen que ver con eso, que fue en la década del 70 que se dieron esos nombres a escuelas que anteriormente eran de la ley Laínez, que eran nacionales, y pasaron a las provincias. Y bueno, y ahí la Junta Municipal de Historia, que estaba digamos, no gobernada, es una manera de conducida por militares o promilitares, claro,
tenían la intención de rescatar, había una intención de hacer un gran monumento a lo que fue la conquista del desierto, Sí, que al final no quedó se trunco. realizó. Así es. Sí. ¿Se ha investigado todo o queda alguna vertiente de la Fundación de Río Cuarto todavía para avanzar? Y yo diría que en realidad las investigaciones nunca se terminan, siempre hay algo nuevo que aparece y que uno lo relaciona, que lo conecta y lo interactúa. Digamos que yo tengo más interés o me he dedicado mucho más a la etapa colonial que a la etapa contemporánea. Entonces, por ahí, bueno, hay colegas que están trabajando en esta etapa. Lo que a mí me queda como muy importante, muy significativo, precisamente es eso, que uno me empezó a dar un caminito en esta parte para que en Río Cuarto no fuera solamente dentro de los historiadores locales y a nivel también nacional, simplemente un nombre a mencionar, sino que se reconociera o se enterara su historia. Hubo acá un diario a finales del siglo XIX, fue un lugar muy importante el siglo XIX, y después es como que eso se empieza a rescatar, ahora los historiadores locales lo empiezan a recuperar, y eso me parece que es lo importante que uno ha dejado, el interés por conocer, descubrir, relacionar la historia de lo local con lo regional y a nivel macro. Bien, la última pregunta es común a los entrevistados que nos visitan y tiene que ver con qué hubiese hecho María Rosa Carbonari si no se hubiese dedicado a estudiar la historia, a ser doctora en historia. Y yo creo que a uno le van dando caminos, qué sé yo, no sé, bailar, me encanta bailar. Es otra cosa de las que ¿Lo hace? me gusta. Sí, lo hago. Voy a un grupo de flamenco, que no he podido actuar últimamente, y también he ido a folclore, que me gusta mucho. Contrariamente, uno trabajó con lo teórico, ¿no? Y el movimiento del cuerpo creo que también es muy importante, ¿no? Y es muy significativo. Le agradecemos la visita en este día especial. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta la próxima semana. Gracias.